hay mucha gente que le dice a uno, se ve vieja, se ve inmunda, se ve descuidada, se ve pobre. Yo hago las cosas que a mí me gusta hacer y entre más años tengo, entre más crezco, más me libero con mucho gusto de los mandatos que nos imponen a las personas de cómo vivir y a las mujeres especialmente de cómo vivir y de cómo vernos. Yo decidí estudiar periodismo porque yo quería escribir, pero mi carrera se fue por la televisión sin pensarlo. O sea, yo nunca imaginé ser presentadora de noticias, directora de noticias en televisión, nada de eso. Yo le pedí a Dios, aunque mi mamá ya me deje de reconocer, yo prefiero que ya esté totalmente desconectada. Hace sentir su voz cada vez que lo considera necesario. Abandera muchas causas. Periodista, escritora y mujer que lleva con mucho orgullo sus canas. Claudia Palacios, bienvenida en Tenis. Paula, qué rico estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, para nosotros es un placer verla acá. El tema de sus canas me encanta. Sabe que es una conversación que he tenido con muchas de las mujeres que han pasado por En Tenis y coincidimos en eso. Decimos, nosotras todavía tenemos esa esclavitud de estarnos tapando las canas. ¿Usted por qué decidió dejárselas? Porque me gustaron. Mira, yo nunca me había pintado el pelo y cuando me empezaron a salir hice por inercia lo que veía, había visto hacer a mi mamá, a las mujeres que eran mis referentes y me pareció hartísimo el plan, hartísimo. Es hartísimo. Sí, entonces yo dije, uy, no, qué tedio, hice eso como 2 o 3 veces, además esa frecuencia que es como que ay, ya se asoma un blanco, entonces otra vez. Entonces dije, no, esto, yo no quiero esto para mi vida, yo me las voy a dejar. Si me gustan, pues ya está. Si no me gustan, pues me meto en la esclavitud. Y me las dejé y me gustaron. Entonces, pues aquí voy. Y ese creo que fue la reina Leticia en pandemia la que puso esto como en tendencia. ¿Se acuerda que ella dijo, no me voy a teñir más de las canas? Yo empecé antes que la reina Leticia. Ah, usted empezó antes que ella. Sí, porque yo estoy, que por ahí unos 3 años antes de pandemia. Yo Ah, ya no, bueno, tenía entonces la bandera canas. si es usted, no la reina Leticia. Ella me copió, ella me copió. Ya la copió usted. Pero eso también, ¿qué mensaje manda? Ahí detrás de eso hay un mensaje. Pues para mí es coherente conmigo, o sea, yo hago las cosas que a mí me gusta hacer y entre más años tengo, entre más crezco, más me libero con mucho gusto de los mandatos que nos imponen a las personas de cómo vivir y a las mujeres especialmente de cómo vivir y de cómo vernos. Entonces, digamos que es una cuestión como de coherencia con lo que yo siempre he hecho en la vida y que se ha reforzado ahora que ya me acerco a mis 50. Pero, y esto siempre que me lo preguntan, me gusta decirlo, no tiene nada que ver con que si eres una mujer empoderada, entonces tienes que dejarte tus canas. No. El punto del feminismo, que lo soy y que además soy magíster en género, no es decirle a la mujer cómo tiene que hacer nada. Usted es libre de elegir según sus convicciones, lo que usted ponga en el espacio de decisión, lo que usted quiera decidir. Entonces, si lo que usted quiere decidir es que se pinta el pelo y así eso le parezca harto, pero es una decisión suya porque así se siente feliz, porque así se siente plena, está perfecto. Si lo que usted quiere decidir es dejarse las canas así tenga 20 años, está perfecto. Si es su decisión libre, está perfecto. Y es verdad, Claudia, que los años sí lo van liberando a uno de muchísimas cosas y uno ya se fresquea con cosas que antes le atormentaban la existencia. Pero usted sí estaba presentando noticias cuando tomó esa decisión. ¿Qué le dijeron en el canal? Claro, no. ¿No fue una discusión ahí de cómo vas a salir a presentar noticias con canas? Pues todo fluyó. No, la verdad es que yo me las empecé a dejar, no le pregunté a nadie, nada, absolutamente nada. O sea, hace muchos años que yo no le pregunto a mis jefes nada y ahora pues que no tengo jefes, pues con mayor razón. Pero en ese momento yo me las empecé a dejar y un día, pero yo ya llevaba, qué sé yo, 2 años presentando con canas. Ya mi jefe de entonces me escribió y me dijo, estás llena de canas, Claudia. Entonces yo le dije, uy, pero hace rato. Entonces le puse ahí como por picarlo a ver qué. Y le dije, ¿me las pinto? ¿Qué? Y me dijo, no, la audiencia ya está acostumbrada a verte así. Entonces yo dije, perfecto, pues igual no me las iba a pintar porque yo, pues esa era mi decisión. Entonces, y además también me empezó a parecer muy chévere la reacción de la gente. O sea, igual que como hay mucha gente que le dice a uno, se ve vieja, se ve inmunda, se ve descuidada, se ve pobre, así me han dicho. Ay, no, hasta eso, pues la gente es macabra y por redes es hiper macabra. Eso ya, pues, es como risa. Sí. Pero también no sabes la gran cantidad de mujeres, pero la gran cantidad de mujeres que desde que yo empecé a dejarme las canas, me dicen, ay, yo quiero, pero no me atrevo, pero como usted lo está haciendo, entonces
pues yo como que voy a intentar, gracias porque mire ya cómo va mi pelo y yo no hubiera hecho esto si no lo hubiera Sí. visto a usted y eso me ha liberado. Entonces yo digo, wow, esto pues es chévere que uno como figura pública pueda como utilizar eso en función de ayudarle a hacer la vida más fácil a los otros o a Déjeme las decirle otras. que yo estoy a esto, a tomar ¿Verdad? esa... No, es que esto es una jartera, de verdad, es una Ay, no, esclavitud sí, qué pereza. tremenda. Voy a irlo pensando, a ver cuándo me animo. Claudia, la escritura, ¿su pasión? Pues mira, Paula, que yo decidí estudiar periodismo porque yo quería escribir. Esa fue mi razón, escribir y servirle a la gente. Pero mi carrera se fue por la televisión sin pensarlo. O sea, yo nunca imaginé ser presentadora de noticias, directora de noticias en televisión, nada de eso. Yo quería escribir, punto. Entonces, pasaron los años, yo no había escrito nada y cuando quien era en ese momento director de Planeta pues me dice, venga, conversemos. Bueno, y ya voy ahorita en 4 libros. Realmente es como otro mundo, que es un mundo como más auténtico, mucho más coherente con lo que yo soy, donde tengo mucha más libertad, no solamente por el espacio de un libro, sino porque es totalmente mi criterio y punto. No tengo que estar diciendo, Claro. es que esto lo estoy diciendo en tal noticiero o en tal espacio. No, es ya mi criterio y punto. Entonces es una pasión, pero también es un espacio como tan de libertad, de gran responsabilidad. Entonces, pues sí, escribir es hermoso y tener ya 4 libros me hace muy feliz. Y hablemos de ese cuarto libro, un libro muy conmovedor donde usted toca una temática muy suya, ¿no? Habla del Alzheimer de su mamá. Hola mami, ¿qué hubo, mija? ¿No? Así se llama su libro. ¿Por qué hablar de un tema tan suyo, tan íntimo? Pues resulta que yo no lo planeé como un libro, pero en el proceso del duelo yo estaba trabajando en un libro que tengo en capilla desde hace rato y el editor de Planeta, Andrés Grillo, me dijo, ¿por qué no escribes sobre lo de tu mamá? Porque fíjate que cuando tú has escrito tus columnas en El Tiempo, que fueron 2, sobre la enfermedad de mi mamá, antes y después de su muerte, el impacto fue impresionante y a mí la gente me paraba en la calle a decirme gracias porque por esa columna nosotros en familia pudimos abordar un tema que nadie se atrevía a tocar, o yo ya no me siento culpable de tal cosa, o pues por lo menos sé que no estoy solo. Entonces, y Andrés mismo había vivido pues la experiencia de la muerte de su padre unos meses antes que la de mi mamá, y él mismo me había dicho, pues esto que tú haces a uno como familia, no sé, lo acompaña, le ayuda. Entonces yo le dije, wow, pero ya poner en un libro, una cosa es hacer una columna, pero un libro. Entonces le dije, déjame ver si le encuentro la forma, la estructura. Y entonces en algún momento también en mi proceso de duelo empecé a tener unas conversaciones escritas con mi mamá. Y cuando leí, había escrito como unas 10, y cuando las leí dije, este puede ser el formato del libro. Y todas las conversaciones empiezan así, hola mami, ¿qué hubo, mija? De antes del diagnóstico, cuando ella ya presentaba síntomas que en ese momento no sabíamos que eran síntomas de Alzheimer, de después del diagnóstico y durante la enfermedad y de después de su muerte. Entonces dije, me gusta esto porque me permite decirle a la gente, darle herramientas en un montón de momentos claves que casi todas las familias viven cuando tienen una persona con Alzheimer. Y lo complementé con 3 entrevistas en profundidad con alguien que sabe de cuidados desde el punto de vista de la familia, con una geriatra y con un psiquiatra. ¿Cómo se viven, Claudia, esos primeros episodios de esa persona que uno ama y que uno sabe que además lo ama a uno y empieza a no reconocerlo? Es que el primer paso no es, digamos, que no lo reconozcan a uno. Digamos que no. El primer paso es que hay un montón de situaciones que empiezan a pasar que por lo menos para mí, como la hija mayor era, uy, mi mamá está más despistada que de costumbre, o está más desesperante que de costumbre. Y de hecho, una de las cosas que pongo en las primeras conversaciones es una cosa que es un momento de desespero mío hasta que he hecho madrazos y todo, porque yo obviamente no sabía que mi mamá lo que estaba era enferma, entonces era como, pero ¿esto qué es? O sea, ¿por qué hizo esto? No, esas peleas que uno tiene con los papás a veces como de, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Claro, y cuando uno ya en retrospectiva, después de recibir el diagnóstico, dice, claro, mi mamá estaba enferma, Ahora todo tiene sentido. qué dolor que yo haya reaccionado así, qué tristeza, qué injusticia, pero lo quise poner porque es también parte del proceso, ¿sí? Pero ya cuando mucho más adelante en el desarrollo de la enfermedad, pues ellos
dejan de reconocerlo a uno. Eso no es que pasa en un momento, en un instante, sino que ellos tienen momentos como de ir y volver, y entonces uno como que a veces dice, ay, hoy como que sí, al otro día como que no me reconoció, al otro día como que, ay, reaccionó a un estímulo, pero no sé si sabía que era yo, hasta que ya pues definitivamente uno sabe que la persona no sabe quién Pero es tiene uno. que ser muy doloroso. Es muy triste, claro, es muy triste pues porque es la persona que le dio la vida a uno, que lo Claro. crió, que lo educó, que fue su referente y de pronto que esa persona ya no sepa, sí, que pues que Que uno está es su hija quien al es, frente. sí, ¿Y sí. cuál es la recomendación médica cuando ya se está en un estado tan avanzado? Es decir, seguirle la cuerda sobre la persona que cree que uno es o el lugar donde cree que está, o recordarle, no, mira, esta es tu casa, traerlos a la realidad. No, no, no. Es que esto tiene varias etapas, entonces digamos que en esa primera etapa cuando ellos están como yendo y viniendo de la realidad, de la conciencia a la no conciencia o al que no conectan con nada, es muy cruel ponerse uno a decirles, ¿quién soy yo? Pero dime mi nombre. ¿O quién es él? Digamos, el hijo, el sobrino, el nieto. No porque ellos mismos en esos momentos que sí son conscientes de que les está pasando algo horrible. Esa era una etapa en la que yo le pedí a Dios, aunque mi mamá ya me deje de reconocer, yo prefiero que ya esté totalmente desconectada, porque es tanto el sufrimiento de ella cuando tiene esos momentos de lucidez, porque sabe lo que le está pasando, que yo prefiero que no me reconozca a verla sufrir de esa manera, así sean momentos chiquitos que después desaparecen porque llega otra vez la nube, ¿no? Entonces uno no debe como tratar de traerlos a la realidad y de que aprendan, no, el cerebro de ellos ya se dañó, entonces pues lo que uno debe es con amor, con mucha paciencia, aprovechar eso que va quedando, ¿no? De ellos, que a veces incluso hay situaciones pues hasta chistosas, y lo cuento en el libro, mi mamá, que nunca fue una mujer de decir palabrotas, en algún momento de la enfermedad decía palabrotas y además las decía de una manera que pues a mí me parecían chistosas, entonces, hombre, es difícil, cada cosa que pasa es difícil porque es una muerte permanente, Claro. todos los días muere algo de ellos y uno nunca sabe cuál es la última vez de cada cosa, ¿no? Pero pues si uno lee, si uno se documenta, si uno trabaja para que haya un equipo de personas que cuidan, que eso no cargue en una sola persona, yo no fui la cuidadora directa porque yo no vivía ahí, pero sí había un equipo, pues uno puede hacer eso medianamente llevadero o no más, que no sea más sufrido de lo que ya per se es. Qué importante, por eso hablar del tema como lo está haciendo usted a través de la escritura. Y usted dice también, Claudia, que en su libro lo que usted quiere es que el lector se enfrente a temas a los que les tenemos miedo y por eso los evitamos. Enfermedad, muerte y vejez. Y dice también hay que aprender a ver la vejez como una oportunidad. A las 3 les tengo pánico. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer de la vejez una oportunidad? Pues es que, Paula, estamos en una sociedad donde no sé por qué carajos estamos pensando que lo mejor del mundo es ser joven, es no tener arrugas, y yo digo, eso nos hace desgastar tanto en algo que en evitar algo que es inevitable. O sea, lo mejor que nos puede pasar, como dice María Cecilia Botero, que fue la primera persona a la que se lo oí, es poder llegar a viejos. Porque si no, lo contrario es morirnos jóvenes, ¿cierto? Claro. ¿Quién se quiere morir joven? Y el doctor José Manuel Santa Cruz, el director de Intelectus, la clínica de memoria de la Javeriana que está ahí en el libro, dice, la vejez es una gran victoria, un gran éxito de la sociedad. Pero cuando hablamos de vejez, hablamos en negativo. Ay, no, no, qué horrible, ay, qué terraz. O de anti-envejecer, de ir contra la naturaleza. Y eso nos desgasta, nos pone unas presiones tenaces, nos hace perder el tiempo. Si habláramos de vejez con el sentido de realidad, que es que queremos llegar allá lo mejor posible, entonces empezaríamos a tiempo, no cuando tenemos 60, ni 50, ni 70, sino cuando tenemos 20 o 15 o 30 o 40 a decir, oiga, los hábitos alimenticios, cuidarlos bien, el ejercicio, manejar el estrés, hacer unas buenas relaciones sociales para que no sea yo uno de esos viejitos solos, insoportables, que nadie quiere estar con él porque la soledad daña el cerebro. Pero es que tenemos que hablar de eso, porque si no hablamos de eso,
Entonces llegamos a esos años y no estamos preparados y ahí es que la gente se enferma, se deprime, se friega. Yo me he ido reconciliando con el asunto porque le tengo que confesar que a mí el tema de la vejez me aterraba. Ya cada vez menos pasan los años y lo asumo de una manera más chévere, pero de todas maneras no es fácil, entonces a uno le empieza a doler todo, uno ya se cansa, o sea, ya hay cosas que empiezan a ser distintas. Pero también es parte de esa conversación que creo que tenemos que tener y creo que tú en eso vas a hacer un aporte muy importante. Espero Sí. poder hacerlo pronto. Que es por qué tenemos que considerar que toda la vida tenemos que vivir en la hipermegaproductividad. Y te lo está de diciendo acuerdo. una persona que es trabajólica, que Sí. no para un segundo en el día, pero que me hago esas reflexiones y digo, pues qué rico poder en algún momento, uno se levanta y dice, ¿y hoy qué vas a hacer? No tengo 10 cosas para hacer, tengo 2 y con eso me siento feliz porque ya mi cuerpo o mi mente o mi ritmo de vida simplemente no es porque esté mal ni porque me duela nada, sino porque quiero pues abrazar ese otro ritmo de vida más tranquilo. Entonces, ¿por qué eso lo tenemos que rechazar? Es como, pues nada, ya hiciste en tu etapa más productiva tantas cosas, bajar el ritmo no tiene que ser un equivalente a un fracaso. De acuerdo, o sea, ¿Ya? no tengo nada que hacer hoy y no pasa nada. Quiero dormir a mitad de la jornada laboral y no pasa nada. Así como nos damos de duro con el paso de los años. Y entonces usted lo dice ahora, hay que ser jóvenes toda la vida. Entonces por eso ahora estamos todos estirados, terrible. Claro, pero es que además es muy duro porque perdemos digamos, la posibilidad de aprovechar todo el potencial que tiene el, el envejecer. Fíjate que ahorita hablamos tanto de la economía plateada, del envejecimiento saludable, de verdad que hay unas oportunidades enormes, pero si tomamos a tiempo decisiones para envejecer bien. Entonces, más bien, veamos esto como una oportunidad, además porque Colombia está envejeciendo más rápidamente que muchos países del continente y está envejeciendo al doble de la velocidad que lo hicieron países europeos y países asiáticos. O sea que, nuestra población en 2036 vamos a tener más mayores de 60 que menores de 15. En 2036, en 10 años. Eso nos cambia la ecuación de cómo nos funcionamos como sociedad, pero no quiere decir que nos tengamos que, digamos, apachurrar y decir, no, terrible, no, es cómo encontramos oportunidades en eso. Y si la gente puede seguir productiva y saludable y más sabia y con más experiencia, ¿por qué vamos a echar a toda esa gente a la caneca por estar con este edadismo de decir viejo, ay feo, viejo, fo, viejo, ay qué horrible? No, tenemos que empezar a cambiar el lenguaje para poder aprovechar la vejez. Claudia, volviendo al tema de la enfermedad de su mamá, del Alzheimer, es un poco paradójico, ¿no? Porque su trabajo, lo que usted ha hecho toda la vida, que es presentar, el tema de estar en noticias, el periodismo, tiene todo que ver con la buena memoria. ¿No ha pensado en eso? Sí, cuando a mi mamá le hicieron el diagnóstico después de lidiar con eso que es tan tremendo para uno como hijo y como miembro de una familia, yo lo que hice después fue hacerme exámenes. Entonces, neuróloga, ay, ya no me acuerdo, bueno, ya no me acuerdo. Pero todo salió bien y a mí me dijeron en ese momento, mire, esto no quiere decir ni que no le vaya a dar y si algo saliera tampoco es como que garantía, no se puede saber si le va a dar, pero que le haya salido bien el examen no quiere decir que no le vaya a dar, porque pues esto no se detecta con tanta anticipación. Eso fue hace 14 años, ¿sí? Cuando mi mamá la diagnosticaron. Cuando mi mamá murió, o sea, hace un año, volví a hacerme exámenes, todo salió bien. Yo durante todo el transcurso de la enfermedad de mi mamá me tomé mucho más en serio el cuidado, mi alimentación, el ejercicio, lo del manejo del estrés no mucho y ahí tengo una tarea pendiente, lo de las relaciones sociales, porque es que cuando la gente, entre más solos estemos, más posibilidades tenemos de que nos dé depresión y la depresión es un veneno para el cerebro. Entonces también como que he tratado, yo que soy súper cuzumbo solo, como de tener grupos de gente con quien charlar, pero ahí hay un reto todavía para mí porque pues esa no soy tanto Claro, yo. tocar desaprender y aprender otras Sí. cosas, ¿no? Entonces, pues el miedo está, sí, claro, y sobre todo como tú dices, o sea, este es un trabajo en el que tener buena memoria es muy importante para hacerlo bien.
pero bueno, sigo trabajando activamente y lo importante también es aprender nuevas cosas para entrenar el cerebro, porque si uno sigue haciendo solamente lo mismo mucho, 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 pues el cerebro ya lo hace muy automáticamente, Uy, toca es aprender nuevas qué cosas. complejo. Pero bueno, Claudia, usted fue la primera presentadora colombiana que llegó a CNN. En ese momento todos dijimos, wow, no, era como ese Bueno, pero antes estaba referente. Patricia Yaniot, Bueno, pues Patricia ya creo mucho que llevaba antes. muchos, muchos años, Sí. pero de ahí para allá sigue usted. ¿Cómo llegó a CNN? Bueno, pues yo no había aspirado a llegar a CNN. A mí me llegó un email primero que me dijeron, oiga, yo soy Ignacio Greifesten, era el productor, un colombiano, era el productor ejecutivo. Queremos hablar con usted. Yo pensé que era una broma. O sea, ellos la buscaron a usted. Usted no Ellos fue me que se puso buscaron. como a ver si le abrían puertas por allá. Ellos la buscaron. Alguna vez una persona que estaba como de manager mía envió cassettes a diferentes sitios en el exterior, pero pues yo no estaba como en una búsqueda activa. Pero pasa esto y yo pensé que era una broma. Cuando verifiqué que no era una broma, contesté, perdón. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que había otra presentadora con la que yo había trabajado, había presentado una vez el noticiero con ella, y ella al hacer su reel para mandarlo a CNN o me imagino a otras partes, metió un pedacito de ese día en que yo presenté con ella, metió un pedacito mío. No le creo. Porque era el último día que ella presentaba ese noticiero y nuestro jefe le había hecho una gran despedida, un gran texto y me pidió a mí que yo lo leyera. Y mientras yo lo leía, la iban ponchando a ella, pero había milésimas de segundo en las que yo aparecía. Y ella metió eso en su reel y cuando lo mandó a CNN y lo estaban viendo, la jefe del productor ejecutivo le dijo, rewind, rewind, ¿quién es ella? Y entonces ella era yo. Y entonces ahí fue que dijeron, búsquenla. No, porque esta maravilla, lo que es para uno es para uno. Sí, así fue. Antes le pidieron permiso a quien era el presidente del canal en esa época. Sí. Y él me llamó un día y me dijo, ¿a usted le gustaría irse a trabajar afuera? Yo le dije, pues depende, yo estoy bien acá, no sé qué. Me dijo, sí o diga no. Entonces yo le dije, pues bueno, pues sí. Pero yo no me imaginé que era que les en ese momento estaba dando el permiso para que me llamaran a mí. Y bueno, me llamaron y el resto es historia. No, pero qué belleza historia. Mire que yo no sabía que la cosa se había dado así. Y fue difícil, Claudia, se lo pregunto porque CNN tiene una cobertura de carácter global. Entonces ahí no solamente hay que estar enterado de lo que pasa en Colombia, sino de lo que pasa en el mundo. Sí, claro, cuando me llaman, yo era una periodista que llevaba 6 años de trayectoria en Colombia, que presentaba noticias de todo, pero que su fuente eran los temas de salud, medio ambiente, o sea, los que en ese momento se consideraban muy suaves y hoy en día pues también. Sí. Entonces, digamos que yo no tenía como eso de ser la que siempre iba a los temas, qué sé yo, de orden público, de política, entonces sí me dio susto porque dije, pues yo aprendí, desde que me llamaron, yo aprendí a CNN todos los días y veía, yo decía, pero están hablando del aniversario no sé qué del desembarco de Normandía, claro, para el fin de la Segunda Guerra Mundial, yo no sé de eso. O sea, no tengo suficiente conocimiento como para improvisar, no sé, 2 horas. Claro. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que estudiar. Y le pedí a un profesor de historia de la Universidad Javeriana que me diera clases, que conversáramos. Y conversamos bastantes veces y cuando yo llegué yo me sentía que ya estaba preparada, que habíamos hablado del continente y cuando yo llegué, lo que me dijo mi jefe, cuando llegué me dijo, mira, viene la convención demócrata y la convención republicana porque pues ya ese año eran las elecciones que ganó, fue reelegido Bush, creo. Y entonces, para que sepas que vamos a estar cubriendo eso. Y yo quedé así como el Chavo del Ocho, porque yo dije, yo me preparé para otra cosa, pero yo no tenía... Usted tenía clarísimo el desembarco de Normandía y resulta que tenía que hablar de las elecciones en Estados Unidos. Sí, o sea, yo había estudiado de México para abajo todo el derecho al revés. No, bueno. Pero esto no, y yo decía, ok. Entonces, lo difícil fue entender que para una cadena como CNN, que por más que le estuviera hablando a América Latina, era muy importante el acontecer de los Estados Unidos. Y claro, yo no lo había entendido, pero era por la migración, o sea, por la cantidad de personas que hablaban español que nos veían a nosotros en Estados Unidos. Entonces me tocó otra vez estudiar mucho para entender Estados Unidos, pero me encantó. Y entonces, pues yo digo que fue hacer como una maestría sin ir a clases, sino que presentando exámenes todos los días, porque
fueron 10 años en CNN, cubriendo elecciones de todo el continente. No, fue un aprendizaje impresionante. Maestría en vivo, se podría decir. ¿Por qué se Sí. devolvió? 10 años allá, ¿por qué? Llegó un momento en que mi alma me decía como, me decía, si usted puede capitalizar mejor todo lo que ha logrado en CNN si usted se devuelve. Porque en CNN había aprendido mucho, había crecido un montón, había entrevistado a todos los presidentes, había cubierto todas las elecciones, había hecho y deshecho, mejor dicho, pero sentía que había ya un límite, ¿sí? Que había un tope. Y eso en contraste con lo que, como estaba mi vida personal, estaba siendo complejo porque mi hijo pues iba a entrar a la adolescencia, yo estaba sola ya con él. Entonces yo decía como que no me hace balance, ¿no? Yo siento que ya profesionalmente a esto le saqué todo el jugo que le podía sacar si estoy acá y que estoy sacrificando cosas en lo personal. Entonces ya dije, pues me voy, pero yo soy una persona muy como de planear. Entonces yo le dije a mi jefa de ese momento, le dije, mira, yo me voy a ir, pero yo me voy a quedar un año y medio más, pero te estoy avisando con un año y medio de anticipación, porque yo lo que necesito es poder ir abriendo mi vida allá y cerrando mi vida acá, y para eso pues necesito un año y medio. Ni siquiera me lo inventé yo, sino que mi hijo un día fue el que me dijo, bueno, ¿cuándo vamos a volver? Y no sé qué. Y yo le dije, bueno, hay que ver un día. Siempre me dices un día, pero nunca me dices cuándo. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuándo? Entonces me dice, cuando yo termine elementary, y le faltaba un año y medio. Entonces, como que eso tenía mucho sentido. Y así fue. Tuve un año y medio para cerrar mi vida allá y para empezar a abrir otra vez la vida acá. Y fue una gran decisión porque, en efecto, acá pude como explotar mucho más todo eso que yo había aprendido en CNN, ser directora de noticias, claro. Tener un programa solo mío, bueno, cosas que no había tenido antes de irme y que eran más chéveres para mí profesionalmente que seguir repitiéndome en CNN haciendo lo mismo que ya había hecho esos 10 años. Claudia, hábleme de sus tenis. Bueno, pues de es sus que... tenis de hoy, ¿qué le recuerdan? ¿Por qué escogió estos? Porque son los que tienen más alto esta parte, entonces a mí me gusta como que tengan un poquito que me den un poquito de altura, porque pues en esa parte no fui muy favorecida en lo de la estatura y no tengo tantos, entonces estos eran los que estaban menos sucios hoy y por eso los traje y bueno, creo que combinan con la pinta. Gran criterio de decisión, sí. No se diga más. Claudia Palacios, gracias por estar con nosotros aquí en Tenis hablándonos de tantas cosas. Paula, mil gracias por tenerme aquí, qué chévere este espacio, este programa. Bueno, a ustedes como siempre, gracias también por unirse en Tenis a nuestras conversaciones con propósito. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.